finalidad, tipos de investigación por el tipo de fuentes, por la estrategia y finalmente vimos por el grado de control de las variables. Un aspecto que habíamos visto que era la profundidad estaba relacionado con las hipótesis y vimos recién que era con más detalle que era una hipótesis, que en una hipótesis en general estábamos relacionando dos variables, que la relación entre esas dos variables iba a definir distintos tipos de variables, de hipótesis de acuerdo al nexo. Entonces hablamos de las hipótesis asimétricas, simétricas y recíprocas, y vimos también que había distintos tipos de hipótesis de acuerdo al nivel de generalidad. Entonces hablábamos de hipótesis singulares cuando se aplicaban en un solo caso, estadísticas cuando eran de acuerdo a la probabilidad, hipótesis generales que podían ser restringidas, las más comunes en las ciencias sociales, y finalmente las leyes, que son las hipótesis universales, prácticamente más adecuadas para las ciencias naturales que para las ciencias sociales. Terminamos de ver en la primera parte de hoy que cuando una hipótesis tenía dos variables, quizás estaba faltando pensar más completo el panorama y agregar otras variables que llamamos variables de control. Así hablábamos de las variables antecedentes, según el control se hiciese antes, o variables de control intermedia, según se hiciesen entre variable independiente y variable dependiente. Esto tiene que ver con algo que hablábamos hoy temprano, que es que los controles que puedo hacer son formas de acercarme a la lógica del experimento. El experimento en ciencias sociales, en economía y en las disciplinas que nosotros tratamos, son difíciles de plantear. Trabajamos con aspectos macro, con situaciones que nos superan y difícilmente podemos encerrarlas y ponerlas adentro de un laboratorio, como pueden ser los estudios de las ciencias naturales. Pero, digo, una alternativa a hacer un experimento puro es hacer experimentos diseños cuasi experimentales, que es cuando los controles, en vez de hacerlos antes, los hacemos después. Y por eso hablábamos recién de esas hipótesis con variables de control, con variables antecedentes y con variables intervinientes. Bueno, los que nos toca ver ahora, lo que vamos a ver ahora, es diseño experimental, que tiene que ver con lo que bien temprano veíamos del grado de control de las variables que definía distintos tipos de investigación, y tiene que ver también con lo que terminamos de ver recién cuando hablábamos de las variables de control. Así que vamos al diseño experimental. Ahí estamos. ¿Dónde está el diseño experimental en el proceso de investigación? Y seguimos por acá en la etapa que podríamos llamar 5 o 6, depende cómo esté el número en el libro, pero lo importante es que estamos todavía en las primeras etapas del proceso de investigación, mucho antes de producir datos, antes incluso de definir con qué instrumentos lo vamos a hacer. Todavía no definimos ni qué técnica vamos a usar y tampoco formulamos indicadores. Todos estos temas, indicadores, técnicas, instrumentos, datos, y hablar del análisis, todos son temas que lo vamos a ver después del primer parcial y tienen que ver con una segunda gran etapa del proceso de investigación. Entonces, con este tema, con el tema de diseño experimental, terminamos de ver esto del planteo de la primera parte, donde estamos definiendo el problema, su delimitación, su marco teórico y su diseño. ¿El experimento para qué? El experimento sirve para probar relaciones explicativas
relaciones donde yo puedo plantear una causa y un efecto. Entonces, para hacerlo, lo que voy a hacer es manipular la variable independiente, generarle mayor, menor nivel, cambiarle el valor a la variable independiente y controlar una serie de aspectos que pueden afectar la relación para medir después, para comprobar el efecto sobre la variable dependiente. Esto es algo que se hace mucho en un laboratorio y que es bastante viable de aplicar en la investigación en ciencias naturales. ¿Cómo lo podemos adaptar? ¿Cómo lo podemos utilizar en el contexto de una investigación de comercio o una investigación económica, donde estamos trabajando muchas veces con situaciones que nos cuesta controlar? Bien, pensemos en el siguiente ejemplo, que es si yo quisiese evaluar el impacto de una publicidad, de un mensaje publicitario sobre la predisposición de un conjunto de personas a consumir un producto, podría organizar esa investigación como un experimento. Para hacerlo, ¿qué tendría que pensar? Primero tendría que armarme de una serie de sujetos de observación, llamémosle potenciales consumidores. Dentro de esos potenciales consumidores tendría que armar dos grupitos, por lo menos, dos grupos, donde el grupo A y el grupo B, para decirlo de alguna manera, tendrían que ser lo más parecidos posible. Idealmente, el grupo A y el grupo B tendrían que ser idénticos. Pero a partir del momento en que A y B son idénticos, tendría que proveerle al grupo A un mensaje publicitario y al grupo B no le tendría que dar ese mensaje. Si los dos grupos eran iguales antes del mensaje, el experimento lo que va a medir es si siguen siendo iguales o ya no, después de que un grupo recibió el mensaje, mejor dicho, y el otro no. Pero vamos a meternos un poquito más en la cocina de esa situación. Si yo convoco gente para hacer una experiencia de estas y los junto a todos en un mismo lugar, ¿con qué criterio a algunos los mando a ver la publicidad y a los otros no? Y dijimos recién, debería conseguir que los grupos fueran iguales. Entonces, por ejemplo, podría hacerlo al azar. Al grupo A le tocaría ver, a algunos le tocaría el grupo A, a otros le tocaría el grupo B, y al grupo A le tocaría ver la publicidad y al grupo B no. Pero ahí empezamos a tener algunos otros problemas. Un problema es que los del grupo A se enteren que ellos sí ven la publicidad y los del grupo B se enteren de que no ven nada. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y lo ideal sería que A y B no supieran quién es quién. Quiero decir, que no supieran quién está probando qué cosa. Porque si supieran que están probando algo, eso los va a predisponer especialmente para aprobar o desaprobar lo que uno les va a mostrar. Y se supone que eso no es algo que le pasa al consumidor. El consumidor no es que está esperando que le hagan una prueba. El consumidor va por la vida, recibe un mensaje, lo decodifica y luego consume. Entonces, necesitaría que esos dos grupos no sepan quién es quién, no sepan quién está en cada lugar. Ideal es que al grupo A lo cite en un lugar y al grupo B lo cite en otro. Y seguimos con el ejemplo. Si los del grupo A son amigos de los del grupo B, se pueden llamar en algún momento y decir, che, ¿vos qué estás haciendo? Yo estoy viendo una publicidad y vos, yo estoy mirando el techo. El que mira el techo podría estar pensando que de alguna manera se están aprovechando de él. Entonces lo mejor sería que A y B no se conocieran, que no se llamaran, que no se influyeran. Y también
sería bueno que A y B estuvieran de la misma manera bien tratados, bien entretenidos. Por decir, que A mirase un contenido, una publicidad del producto, y B mirase otra cosa, pero que también le fuese, no sé, agradable, pongamos. Y además debería lograr que a la salida de la experiencia y antes de consumir, ni A ni B se cruzaran en la vida, ni A ni B tuvieran ninguna experiencia adicional que les ayudase o los orientase más a consumir ese producto, o al revés, que los alejase. Difícil, bueno, difícil, sí, claro, pero lo importante es que yo necesito tener un control estricto de todo esto que estuvimos hablando para que al final de la experiencia pueda decir que los del grupo A, que recibieron la publicidad, y que los voy a llamar al grupo experimental, iguales como eran al grupo B, que ahora lo voy a llamar grupo de control, iguales como eran, tienen al final de la experiencia, al final del experimento, resultados distintos que los puedo atribuir a la publicidad que vieron, porque es lo único que tienen de diferente A con B. En estos días es muy común, sobre todo en 2020 era más común, que cuando se estaban haciendo estudios de vacunas, las personas que se ofrecieron como voluntarios sabían que eran voluntarios, pero no sabían si estaban recibiendo la vacuna en bajo estudio o un placebo. ¿Qué es un placebo? Y bueno, un placebo es algo que tiene aspecto de vacuna, pero que no lo es. ¿Y esto por qué se hace? Se hace porque la idea es que si yo supiera que recibí la vacuna, quizás tuviese una conducta más cuidadosa o más segura o más insegura, depende, que alguien que supiese que no la recibe. Entonces, para lidiar con eso, para evitar eso, lo que se hace es, todos reciben algo, pero nadie sabe durante la experiencia quién recibió vacuna y quién recibió un placebo que no es nada. Al final se ve por los resultados si los que recibieron la vacuna tuvieron una capacidad de enfermarse o de contagiarse o sufrir situaciones más extremas menor que los que no se vacunaron. Y eso es la prueba, en el caso de las vacunas, de que la vacuna funciona, de que es más efectiva que nada, que un placebo. Bueno, en el caso que estamos hablando, que no es una vacuna, estamos probando que ese mensaje publicitario es significativo y genera un cambio en la conducta, porque de dos grupos de personas completamente iguales, los que recibieron el mensaje después tienen una conducta de consumo mayor que los que no recibieron ese mensaje. Esto es todo lo que está detrás de la lógica del experimento, todo lo que se tiene que poner en juego, todo lo que lo hace tan difícil. Entonces, ¿cuáles son las características distintivas del experimento, de este diseño experimental? Primero, que es el instrumento causal por excelencia, dice ahí, claro, porque es el único mecanismo de demostración que me permite afirmar que una acción es causa de un efecto. En el ejemplo que estamos diciendo, la única manera de que yo pueda probar que el mensaje publicitario provoca mayor consumo es hacerlo a través de un experimento. Si yo no hago un experimento, no estoy muy seguro de que la gente ahora consuma más porque vieron la publicidad o porque les pasó otra cosa o porque de por sí ya les gustaba más el producto que a los otros. Entonces yo tengo que hacer todo ese juego, todo ese armado
para que después quedarme seguro de que esa es la causa, de que ese mensaje es el que por sí solo y sin ningún otro efecto es el que provoca que la gente consuma más. ¿Qué tengo que hacer para que eso funcione? Bueno, tengo que tener manejo del estímulo. El estímulo, en el ejemplo que estoy dando, es ver la publicidad. Claro, ese es un estímulo muy puntual, muy coyuntural, que es muy concreto. Yo les puedo mostrar o no les puedo mostrar el mensaje publicitario. Otras situaciones son más difíciles de probar. ¿Cómo hago para probar que la educación genera más o menos nivel de precariedad laboral? Y la verdad tendría que buscar dos grupos de personas completamente iguales, que uno vaya a la escuela y los otros no, y tenerlos encerrados durante 17 años para ver que unos al final de ese recorrido tienen un resultado y los otros tienen otro. Muy imposible de realizar, por no hablar de algo que hablábamos en las primeras clases, de que estaría reñido con la ética, ¿no? ¿Para qué encerrar a la gente? ¿Para qué tanta cosa artificial que después, solo para demostrar que la educación tuvo un efecto? La verdad, y me voy a hablar un poco de los días de ahora, es muy difícil probar el efecto de la escuela por sí sola, porque la escuela nunca viene sola, la escuela viene con la familia, la escuela viene con los medios de comunicación, la escuela viene con el transporte. Entonces es tan difícil probar que la escuela por sí ayuda, o la escuela de por sí contagia, o la escuela de por sí genera un efecto, porque la escuela no está aislada, y porque no estamos hablando de un experimento, estamos hablando de una realidad social que es sumamente compleja, donde hay muchas cosas que se relacionan entre sí y que se mezclan. Es muy importante para que el diseño experimental tenga fundamento que los dos grupos sean idénticos. El grupo E, el grupo experimental, el grupo C, el grupo de control, tienen que ser iguales al inicio. Y al final serán tan distintos como el efecto que hubiese causado el estímulo en cuestión. Pero para eso yo tengo que conseguir que se den las condiciones de un experimento puro. Y las condiciones de un experimento puro son fundamentalmente tres. Parecen pocas, pero son tres condiciones muy exigentes. Esas tres condiciones son el control del ambiente, el control de los grupos y el control del estímulo. Vamos a verlo en general y vamos a aplicarlo al ejemplo del que estamos hablando de hoy. El control del ambiente es que yo esté seguro que no se me filtra ningún aspecto que no sea el mensaje publicitario. ¿Cómo lo logro? Y literalmente encerrando a la gente mientras estoy haciendo la experiencia. Si yo los suelto, entre comillas, si yo los dejo que se vayan por la vida, perdí el control, porque yo ya no sé si se hablan entre sí, si miran otra cosa, si alguien les habla bien del producto, si alguien les habla mal del producto, si leen una noticia que dice que ese producto es nocivo para la salud, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero medir la eficacia de ese experimento, necesito tener un control del ambiente. Para controlar el ambiente, tengo que montarme un ambiente artificial. Esto es, ¿tengo que hacer un laboratorio? No. Laboratorio se hace para sustancias químicas y físicas y ese tipo de experimentos, incluso para animales. Pero, para este tipo de estudios, necesito que sin que sea un ambiente de laboratorio, sí que sea un ambiente controlado. Y entonces lo voy a hacer en un lugar artificial. Voy a armar un lugar especial para recibir a las personas que van a ver el mensaje publicitario o van a ser el grupo de control. Porque necesito que tengan, por decir, las persianas cerradas. ¿Por qué las persianas cerradas? Porque me haría mucho ruido, me confundiría mucho que aparezca
otro mensaje cruzado en esta ocasión. ¿Esto qué genera? Que el ambiente sea un ambiente artificial, porque en la vida común, en la vida real, nosotros nos mezclamos todo el tiempo, salimos, subimos, bajamos, hablamos con alguien. Hoy en día tenemos bastante más restringido todo esto de hablar con alguien circular y en un transporte público, pero eso no impide que tengamos las redes sociales y que tengamos infinitos intercambios por todas las redes sociales que ustedes conozcan y se puedan imaginar. Eso también atentaría contra el control del ambiente. Por eso digo, es una experiencia que uno la puede sostener en un periodo de tiempo corto. Puede uno probar cómo, después de haber visto un mensaje de unos minutos y al cabo de una experiencia de otros minutos más, la persona consume más. No se puede hacer un experimento de estas características durante varios días, durante varias semanas, durante varios años. Es un disparate. El control de los grupos, fundamental. Decíamos que los grupos tienen que ser idénticos, que los grupos experimentales, el grupo E y el grupo de control, el grupo C, sean iguales. Para eso tengo que medir diferentes variables que me digan, que me corroboren que los grupos son iguales. No tiene sentido que en un grupo tenga solo varones y en el otro solo mujeres. No tiene sentido que en un grupo tenga solo jóvenes y en otro solo mayores. Cuando digo que los grupos sean iguales, no estoy diciendo que todos los integrantes del grupo sean iguales entre sí. No, no. Lo que estoy diciendo es que los dos grupos sean iguales entre sí. O sea, que si un grupo tenga 50% varones y 50% de mujeres, el otro grupo tenga las mismas proporciones. Que si un grupo tenga 30% de jóvenes y 20% de ancianos, en el otro grupo tenga 30% de jóvenes y 20% de ancianos. Que si en un grupo tengo 30 personas con nivel educativo superior, en el otro tenga 30 personas con nivel educativo superior. La mejor manera de garantizarse que esto sea igual de repartido, con todas las variables que puedo medir y con todas aquellas que no imagino, pero que pueden estar jugando algún papel y que no alcanzo a medir, es hacerlo una igualación aleatoria. No me voy a extender en esto, pero si yo hago dos muestras aleatorias extraídas de una misma población, pueden ser muy distintas entre sí, pero lo más probable es que esas muestras sean parecidas entre sí. Cuanto más grandes sean las muestras, esto va a ser más probable. Cuanto más homogénea sea la población donde esté obteniendo esas muestras también. Bueno, en fin, tengo maneras de organizar el estudio para que los dos grupos elegidos al azar sean muy parecidos, eventualmente idénticos, en todas las variables que puedo medir y en aquellas otras que no se me ocurre cómo medirlas o que no las medí. Es lo que necesito para que haya control de los grupos. También necesito tener control del estímulo, es decir, yo puedo tener manejo de si el estímulo es más intenso o menos intenso. Por ejemplo, en vez de tener dos grupos, podría tener 3 grupos o 4. Entonces a unos no le mostraría ningún mensaje, a otro le mostraría la publicidad abreviada y al otro le mostraría la publicidad más extensa. Y entonces podría ver si la diferencia la hace ver la publicidad versus no verla, o la diferencia la hace ver la publicidad extensa versus no verla o ver una publicidad más abreviada. En este caso, es muy evidente que yo tengo condiciones para administrar el estímulo. O sea, quién ve y quién no ve la publicidad, quién ve la publicidad corta, quién ve la publicidad más larga y quién no ve nada de esto. Por supuesto, como dice ahí, tiene que ser en el momento oportuno. Si yo conseguí que los grupos fueran iguales y los tengo a todos cubiertos bajo un mismo manto de igualdad, este es el momento donde me conviene aplicar el estímulo, cuando todavía sé que son iguales, y
no dejar pasar mucho tiempo para medir su efecto, para que las diferencias pues, sean específicamente atribuibles al mensaje publicitario que unos recibieron y los otros no. Este tipo de experimentación es el experimento puro, como decíamos, y es un experimento que tiene algunas características bastante especiales. Vamos a ver que no todos los experimentos son puros. Por eso hay distintos tipos de experimentos que se van a diferenciar según el desarrollo que tienen, según el ambiente en el que se hacen y según la naturaleza del mismo. Según el tipo de desarrollo, entonces, están los experimentos puros, estos que acabamos de escribir, que cumplen con control de ambiente, de grupo, de estímulo, y todos aquellos que son aproximaciones, que las llamamos cuasi-experimentos, en donde muchas veces la aproximación es, tengo dos grupos con ciertos resultados, y lo que hago es ver qué pasa si en los dos grupos separo varones y mujeres. ¿Qué pasa si en los dos grupos separo jóvenes y mayores? ¿Qué pasa si en los dos grupos separo con menos y con más educación? De esa manera yo estoy como consiguiendo que los grupos sean iguales entre sí, más allá de que unos tuvieron un estímulo y otros no. Esa es una manera de acercarse a la lógica del experimento, pero por cierto no es tan rigurosa, tan estricta como en el caso del experimento puro. También vamos a diferenciar los experimentos según el ambiente. Algunos estrictamente son de laboratorio, donde tengo todo el control de las variables, y esto prácticamente lo voy a encontrar con mucha frecuencia en las ciencias naturales, más difícil de aplicar en las ciencias sociales. El experimento de campo, en cambio, es algo que se puede utilizar y que se utiliza más en ciencias sociales. De hecho, si tuviéramos que decir qué tipo de experimento es esto de citar a unos en un lugar y a otros en otro para mostrarles un mensaje publicitario y a los otros no, y está ahí, no es exactamente un laboratorio, sino que es más un experimento de campo, pero no es exactamente que cada uno ve la publicidad en su casa. También vamos a distinguir los experimentos según la naturaleza. Y entonces, algunos van a ser en ambientes reales, en donde yo puedo, manejarlo siempre que sean situaciones muy de corto alcance y de corto plazo, pero como muchas veces eso es bastante difícil de probar o de construir, mejor dicho, también tengo experimentos simulados. Entonces, en realidad, ahí lo que hago es proyectar hacia el futuro y hacer modelos con variables. Esto es realmente más especulación que observación propiamente dicha. Decíamos que el experimento es la forma explicativa por definición, por excelencia, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que tiene de mayor validez el experimento? Y tiene una gran validez interna. Esto es, que una variable dependiente debe su comportamiento a la variable independiente se demuestra de manera estricta en un experimento, porque ahí hay un control muy estricto de factores invalidantes que pudieran haberse cruzado, pudieran haber interferido antes o durante la prueba. Más flojo son los experimentos en cuanto a su validez externa, es decir, la posibilidad de afirmar que los resultados que se apreciaron en la muestra se puedan generalizar a la población. ¿Por qué? Y por todo esto que venimos contando, de que los experimentos son
tan artificiales, que necesito generar un ambiente muy especial, mirarlo en un periodo muy corto, aislarlo todo de las situaciones que se dan. Entonces, eso es algo que reafirma la validez interna, pero hace muy difícil que eso se reproduzca, digamos así, en la vida real, y entonces la validez externa es el punto más flojo de los experimentos. ¿Qué aspectos tiene un experimento como desafío en cuanto a la validez interna? Bueno, como desafío tiene una serie de factores invalidantes que pueden llegar a repercutir negativamente en el sentido de afectar la evidencia, de afectar la validez de los resultados. Un aspecto es la historia previa. O sea, yo puedo ver que que los que pertenecen al grupo E y al grupo C, al grupo experimental y al grupo de control son iguales, pero quizás se me está escapando algún aspecto de la historia de unos y otros que no lo medí y que me puede estar jugando un papel en la repercusión de ese mensaje. Por decir, si en el grupo de control hubiese personas muy parecidas a la del grupo experimental, pero que tuvieron una experiencia de intoxicación con el producto que yo estoy tratando de venderles, bueno, no va a ser simplemente la falta de mensaje publicitario lo que los aleja de ese consumo, sino que tienen una experiencia previa que me costó detectar, que eventualmente no la detecté y que a mí me está haciendo que los grupos que aparentemente eran iguales no eran tan iguales. Y entonces se me fue para atrás todo lo que era la demostración. Entonces yo necesitaría tener no solo grupos experimentales y de control que sean iguales en el presente, sino que además hubiesen tenido historias similares. Difícil, muy difícil. También necesito que cuando administre la prueba haya una cierta rigurosidad para que ninguno sepa quién está recibiendo el mensaje correcto y quién está recibiendo el otro mensaje. O sea, sería malísimo que los del grupo experimental supieran que reciben un mensaje para estimularlos a consumir y que los del grupo de control supieran que no están recibiendo ese mensaje. Digo, porque cuando alguien recibe información de este tipo, tiende a querer satisfacer al observador. Entonces, si alguien sabe que lo que se está probando es la posibilidad de que alguien consuma más chocolate, entonces el personaje de esta historia puede pensar, yo voy a salir de acá y me voy a comprar un montón de chocolate, y lo voy a decir porque entonces me van a seguir invitando y voy a tener muchas oportunidades de participar en pruebas de chocolates. No, a ver, sería horrible para evaluar si el mensaje publicitario funcionó, porque yo no quiero que la gente que está en la prueba consuma más. Yo quiero que la gente que no está en la prueba consuma más. Esto es, quiero ver realmente si el mensaje publicitario funciona. Entonces, necesito que durante la administración de la prueba hubiese mucha rigurosidad en el sentido que ninguno sepa quién es quién es el grupo E, quién es el grupo C, y mejor todavía, que ni siquiera sepan qué es lo que se está probando. Bueno, más de esto es la instrumentación. Los instrumentos que aplique a unos y a otros tienen que ser neutros. Imagínense, si yo después de haber hecho una publicidad para estimular que las personas consuman chocolate, a la salida a algunos les pongo un puesto que vende chocolates con mucho atractivo y a los otros no les muestro nada, y la verdad que después el resultado de los grupos experimentales y grupos de control no van a ser iguales, pero tampoco sé en esta situación cuánto se lo voy a atribuir
al estímulo propiamente dicho, y cuanto a la manera como organicé todo el contexto donde se realizó esa prueba. Finalmente, y sobre todo para experimentos que son más largos en el tiempo, yo tengo que estar preparado para la deserción que pudiese haber en un grupo u en el otro. Esto es lo que técnicamente se llama la mortalidad experimental. No quiere decir que literalmente las personas se mueran, pero puede pasar, sobre todo si la prueba que se está tomando es una prueba muy larga, que algunos se aburran, se cansen, tengan otros compromisos y abandonen. Entonces, imagínense la siguiente situación. Si en el grupo experimental se quedan todos y en el grupo de control se me van antes de la mitad de la prueba todos los que tenían nivel educativo superior, resulta que los grupos que al inicio eran iguales en cuanto al nivel educativo, resulta que al final, a la salida del experimento, quedan completamente desbalanceados. Entonces yo necesito, fíjense todos los controles que tengo que tener, necesito que sean iguales al momento del experimento, pero que ya vengan con historias parecidas. Necesito que ninguno sepa quién está en el grupo E y quién en el grupo C. Necesito que no haya ninguna diferencia a la hora de tratar a unos y a otros. Necesito, finalmente, que no haya deserción y que si lo hubiese, que no fuese muy desbalanceada entre los dos grupos, entre el grupo experimental y el grupo de control. Bueno, todo esto hace que los experimentos sean tan interesantes, tan eficientes, pero al mismo tiempo tan difíciles, tan caros, tan infrecuentes. Vayamos por último a la cuestión del diseño metodológico, al diseño formal de los distintos modelos de experimento. En todos sabemos que el grupo experimental, el grupo de control, lo que llamamos grupo E y el grupo C, son iguales. Y sabemos que al final van a ser tan distintos como lo que provocó el experimento en sí. Pero en ese sentido, yo puedo tener 3 modelos de cómo diseñar ese experimento. Puedo medir a los grupos solo después, es decir, asumir que el grupo E y C eran iguales y quedarme con esa seguridad. Puedo medirlos antes del experimento para corroborar que son iguales y por supuesto medirlos después para ver que hay un efecto del experimento. Y hay por fin una tercera alternativa, que es la medición de 4 grupos de Solomon, que es la más fina, la más específica, la más eficaz de medir todo esto, pero como ya se puede imaginar, es todavía más compleja y más cara que las anteriores. ¿Cómo es medir solo después? A ver. Estoy viendo, alguien me hizo un comentario en el chat. Sí, profe, una compañera dijo si podía repetir las definiciones, pero se dio cuenta que ahora lo va a explicar mejor, así que... Sí, pues yo manejo un poco de suspenso, perdón. Está bien. Ahí está, ahí vamos. Bueno, decía, igual avísenme si en algún momento doy un salto y bueno, y hay algo que les parece que faltó. Estaba hablando entonces que hay 3 tipos de diseño, el diseño de solo antes, el de antes y después, y el de 4 grupos, y ahora vamos a verlo con cierto detalle cada uno de esos 3. El diseño experimental solo después tiene 4 pasos, podríamos decir. Un primero en donde se seleccionan los 2 grupos de forma aleatoria. ¿Qué es lo que intento que pase? Y
como dijimos siempre, que el grupo E y el grupo C sean iguales. Después está la diferencia de tratamiento, ¿no? En el segundo paso. Esto es, la crucecita esta indica que se aplicó el estímulo, la rayita esta indica que el estímulo no se aplicó. Entonces, ¿qué hice? Primero los asigné aleatoriamente a unos y a otros. Después, a unos le apliqué el estímulo, a los otros no, y finalmente los observo. Y tengo dos observaciones. La observación 1, que corresponde al grupo experimental, la observación 2, que corresponde al grupo de control. Si el estímulo que recibieron unos y que los otros no tiene algún efecto, se tiene que probar que la observación 1 sea distinta a la observación 2. Esto quiere decir que el grupo experimental, al final del experimento, me da un resultado distinto que el grupo de control. Si así fuera, estaría empezando como a demostrar que el estímulo tiene un efecto que es distinto a la ausencia de ese estímulo. Pero hay un problema, y es que puede ser que yo asumiese que el grupo experimental y el grupo de control fueran iguales, pero que no lo fueran. Entonces acá voy a hacer algo más riguroso. Voy a seleccionar dos grupos de manera aleatoria, entonces aleatoriamente a unos los asigno al grupo experimental y a los otros al grupo de control. Después lo que voy a hacer es un pretest, es decir, medir a los dos grupos antes de que les suministre el estímulo. A unos y a los otros no, claro. Entonces acá lo que tiene que cumplirse es que la observación 1 sea igual a la observación 2. ¿Por qué? Y porque entonces eso sería mi tranquilidad de que los dos grupos a priori eran iguales, que es lo que me pide el experimento. Y que en la medición antes y después lo puedo constatar. Bien, sigo al grupo experimental, como siempre le aplico el estímulo, al grupo de control no, y resultado voy a tener una observación 3 y una observación 4. En donde espero, ahora sí, que la observación 3 sea distinta a la observación 4 como resultado de que el grupo experimental tuvo el estímulo y que el grupo de control no lo tuvo. A simple vista, esto es más largo que lo anterior, esto implica más esfuerzo que el anterior, implica más observaciones. Fíjense que en el anterior solo habíamos hecho observación 1, 2 y acá hacemos 4 observaciones, pero es más seguro. Es más seguro como que yo acá, al principio de todo, pude constatar en el pretest los grupos eran iguales. Ahora, otra vez, tengo que desconfiar, y el experimento es una máquina de desconfiar, tengo que desconfiar de otro aspecto, y es si a la hora de instrumentar la prueba, el pretest, eso no me generó como un condicionamiento a recibir de cierta forma el estímulo. Piénsenlo de esta manera. Si yo voy a hacer un experimento para probar si las personas que ven un mensaje consumen más chocolate que otras que no lo vieron, y al principio los quiero conocer bien, ¿qué voy a hacer? Voy a medir los dos grupos para comprobar que son iguales. Entonces, puedo indagar, por ejemplo, en la historia de unos y otros, ¿no? Este efecto de invalidación que habíamos visto que podía producirse. Entonces, imagínense que yo al grupo, a los que pertenecen al primer grupo, les hago 20 preguntas si tuvieron algún tipo de alergia al chocolate, intoxicación con chocolate, aversión al chocolate, si conocen a alguien que se murió por comer chocolate. Bueno, quizás esté alertándolos a los participantes a que pareciera que esta gente quiere vender chocolates. Entonces después, a la hora de ver el mensaje publicitario, esa gente podría estar como más sensible a
consumir o a dejar de consumir chocolate de una manera que, digamos, como que esté más prevenida de lo necesario. Entonces es muy importante que las personas que participan en el experimento estén lo más controladas posible, pero a la vez que no estén muy prevenidas de lo que se está probando, porque si están muy prevenidas y van a tener una reacción un tanto particular, que no me sirve. No me sirve si lo que quiero probar es que el mensaje es efectivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo les digo lo siguiente. Está muy bien probar que los grupos son iguales al principio, pero tengo el riesgo, digo yo, tengo el riesgo de que esa medición inicial me los condicione para después. Una manera muy, pero muy sutil de resolver los problemas de no saber si son iguales y los problemas de afectar la prueba por medir si son iguales, se resuelve a través de este diseño de 4 grupos, que es el diseño de Solomon, donde lo que hace es justamente combinar la medición solo después con la medición antes y después. ¿Qué es esto? Ah, pero es un lío. Sí, claro, es un lío. ¿Por qué? Porque en el diseño de Solomon ya no tenemos un grupo experimental y un grupo de control, sino que tenemos 2 grupos experimentales, que llamamos en este caso E1 y E3, y 2 grupos de control, el grupo C2 y el grupo C4. Obviamente, todos son asignados de manera aleatoria los participantes en el grupo E1, en el C2, en el E3, en el C4. O sea que a algunos por azar le va a tocar el grupo experimental y a otros el grupo de control, y a algunos por azar le va a tocar medición antes y después y otros solo después. Por eso tengo 4 grupos. A los grupos E1 y C2 los voy a medir al principio y a los otros no. A E3 y C4 los voy a medir solo después. Al grupo E1 y al E3 les voy a aplicar el estímulo, son 2 grupos experimentales, y a los grupos C2 y C4 no les voy a aplicar el estímulo porque son 2 grupos de control. Y por supuesto, al final de la experiencia voy a tener la observación 3, 4, 5 y 6 propias de cada uno de los 4 grupos al final del recorrido. ¿Qué tiene que cumplirse para demostrar la validez del experimento en este caso? Fíjense todo lo que tiene que cumplirse. Primero, que observación 1 y observación 2 sean iguales. O sea, que los grupos experimentales y de control que medí antes sean iguales durante el pretest. Perfecto. Quiere decir que la asignación aleatoria funcionó. Tengo que ver también que la observación 3 sea distinta de la observación 4 y que la observación 5 sea distinta a la observación 6. O sea, que no haya sido el mismo el resultado de los grupos experimentales que los grupos de control. Y eso está bien, es lógico. Si uno vieron el mensaje publicitario y los otros no lo vieron, tendrían que tener más estímulo los que sí vieron el mensaje que los que no lo vieron. Perfecto, entonces el grupo E1 es distinto del grupo C2 porque los E1 vieron el mensaje publicitario, C2 no. E3 es distinto de C4 porque uno vio el mensaje publicitario, los otros no. Pero fíjense además lo que se tiene que cumplir, y esto es lo más importante en este diseño de 4 grupos, y es que la observación 3 sea igual a la 5 y la 4 sea igual a la 6. O sea que los 2 grupos experimentales tengan el mismo resultado al final y los 2 grupos de control tengan el mismo resultado al final, más allá de que hayan tenido o no el pretest. Esta es la forma completa, por cierto, más difícil, más cara, más complicado, de demostrar que elegí bien a los grupos, que instrumenté bien el experimento y que finalmente los resultados demuestran que el estímulo genera diferencias con respecto al control
más allá de que haya habido pretest o que no haya habido tal pretest. Por eso tenemos este diseño de 4 grupos de Solomon que, como decíamos, combina las dos lógicas, la lógica del solo después, que vimos al principio, con la lógica de antes y después. Y esta es muy exigente, pero es como la más completa de las demostraciones que podemos obtener. Con esto terminamos de ver experimento. Paro acá, me vuelvo acá. Y creo que vimos mucho de lo que quería o que viéramos antes del examen. ¿Qué nos quedó pendiente? ¿Qué es lo que no llegamos a ver? Lo que no llegamos a ver es la diferencia entre estrategia cualitativa y cuantitativa. ¿No vimos nada de ese tema? Sí, vimos algunas cosas, pero tenía preparada una presentación de unas cuantas filminas que me parece que es mucho para hoy, porque ya veníamos viendo bastantes cosas. Y es mucho también para incluirla en el primer parcial, con lo cual esto que quedó pendiente lo vamos a seguir viendo y va a quedar para el segundo parcial. Nos queda todavía media hora de clase, entonces pregunto, de todo lo que vimos hoy y lo que vimos en las clases anteriores, ¿qué temas o qué aspectos les quedan más pendientes? O yo digo, para que nos quede claro, en el examen parcial va a entrar todo, menos cualitativo y cuantitativo, que las estrategias de investigación, que no llegamos a verlo, aunque vimos bastante, va a entrar todo lo que vimos hasta ahora, que es conocimiento científico, las etapas del proceso de investigación, la construcción del dato científico, las variables, las unidades de análisis, los universos, las categorías, los niveles de medición, las propiedades del sistema clasificatorio. Vimos después el planteo de los problemas de investigación, la formulación de objetivos, los objetivos generales, objetivos específicos. Vimos, por último hoy, distintos tipos de investigación, los distintos criterios que tienen que ver con la profundidad exploratoria, descriptiva y explicativa, la temporalidad. Vimos también las cuestiones que tienen que ver con las fuentes, con la finalidad, con el grado de control de las variables y algo de las estrategias. Y finalmente, hoy también estuvimos hablando de las hipótesis, qué es una hipótesis, cómo se fundamenta, cómo se compone, qué distintos tipos de hipótesis hay según el nexo entre variables, qué distintos tipos de hipótesis hay según el alcance. Y lo último, experimento, donde vimos la lógica del experimento, las particularidades del experimento puro, la variación interna y externa y los factores de invalidación. Vimos los distintos tipos de experimentos y por último las distintas lógicas de experimento con los diseños solo después, antes y después y el de los 4 grupos. Todo este relato que acaban de escuchar está incluido en el primer parcial. Todo esto. Seguramente me olvidé algún detalle, pero digo, se entiende que está contenido en todas las clases que vimos desde que empezamos. ¿Qué tema de todos estos les suscitan más inquietudes, dudas? Hola, profe, buenas noches. Yo Hola. quería preguntar si me podría dar un ejemplo cortito, ¿no? De un objetivo, de una investigación con el objetivo general y, no sé, 2 objetivos específicos. Porque hoy hablamos un poco con Andrés y me mareé y no lo terminé de entender a eso. Y nada, para poderlo terminar de entender. Dale. Voy al ejemplo de siempre,
que para mí es muy claro, pero si no lo es, dígame. Si el objetivo general fuese describir la relación entre la educación y el empleo, entre los jóvenes del área metropolitana entre 2015 y 2019, objetivo general, ¿qué tiene ese objetivo general? Tiene un nivel de profundidad descriptiva, tiene un objeto de estudio, los jóvenes del área metropolitana, en términos de educación y empleo, y también tiene el recorte, el recorte espacial, que es el área metropolitana, y el temporal 2015-2019, objetivo general. ¿Qué tienen que ser los objetivos específicos? Y los objetivos específicos tienen que ser recorridos completos que den cuenta de ese periodo, de ese espacio y que den cuenta de esa problemática. Entonces, yo podría, por ejemplo, hacer un objetivo específico que fuera describir la relación entre educación y empleo entre los adolescentes de 15 a 19 años del área metropolitana de Buenos Aires entre 2015 y 2019. ¿Es el objetivo general? No. ¿Es una parte del objetivo general? Sí. ¿Tiene el mismo nivel de profundidad que el objetivo general? Sí. ¿Tiene el mismo alcance espacial? Sí. ¿Tiene el mismo alcance temporal? Sí. ¿Está trabajando en los mismos temas? Sí. ¿Qué recorte hice? Hice recorte de una parte del universo. ¿Cuál sería el otro objetivo específico? Y el otro objetivo específico sería describir la relación entre educación y empleo de los jóvenes de 20 a 24 en el área metropolitana de Buenos Aires entre 2015 y 2019. Quizá me faltó decir en algún lugar que los jóvenes para mí son de 15 años de edad a 24. Pero está dicho, entonces ahora, que el primer objetivo me cubre una parte de la población y el segundo objetivo específico me cubre la otra. No puede ser que mi objetivo específico 1 se pise con el 2. Yo no puedo decir de 15 a 22 y de 20 a 24, porque lo de 20 a 22 lo voy a tener 2 veces. No puede ser que yo diga de 15 a 17 y de 20 a 24, porque los 18 y 19 me quedan afuera de todo. Entonces, se entiende que tienen que ser articulados, como decíamos por ahí, en el sentido de que no se pisen ni tampoco que se separen. Tienen que cubrir todo. Si la investigación fuese un rectángulo, imagínense como 2 franjas que tapan todo ese rectángulo, cada uno de esos 2 objetivos específicos. Pero no puede quedarme ninguna cosa suelta, ninguna parte del rectángulo sin cubrir. Y tampoco son la primera parte y la segunda parte de la investigación, porque el objetivo específico es como una investigación completa, como en una parte de lo que yo estoy estudiando. ¿Se entiende? Entonces, sí, profe. Tienen que ser como pedacitos de la investigación, pero no etapas, sino pedacitos. No sé si es franjas, para decirlo más gráfico. Sí, se entendió súper bien, gracias. Bueno. ¿Algún otro tema, pregunta de lo que va a entrar en el examen? Bueno, ¿qué les sugiero? Les sugiero que repasen toda la bibliografía, les sugiero que miren las presentaciones, tienen todos los PowerPoint, hagan la autoevaluación, estudien antes de hacer la autoevaluación, porque si estudian después de hacer la autoevaluación, medio como que no van a tener manera de saber cómo les fue o qué tan bien estudiaron. Si lo hacen después de haber estudiado un poco o bastante, van a poder ver cuánto les rindió haber estudiado.
La prueba de autoevaluación nos sirve como antecedente, o sea, si les va muy mal, no se preocupen, si les va muy bien, no se preocupen. En ningún caso les va a impactar en la nota. Sí, me parece que es un elemento que ustedes tienen para aprovechar, para probar, para ensayar. Insisto que ahí no tienen tiempo, se pueden poner ustedes tiempo ustedes mismos para probarse. Acuérdense que el examen sí tiene tiempo. Y Profe, ¿cuánto dura aproximadamente el examen y el a qué hora examen empieza? El examen empieza a 18:30 y dura 1 hora y media, o sea que a las 20 están liberados, pero al mismo tiempo a las 20 se corta. No va a dar clase, ¿no? No. Ah, El viernes que viene no tenemos teórico. O sea que el parcial por la plataforma se corta automáticamente a las 8. Exactamente. Si no lo enviamos antes, nos anulan el parcial seguro, ¿no? No, escuchá. Si no lo terminaste vos, te queda con lo que hiciste hasta ese momento. No es que se anula. Perfecto. O sea, porque vos en venís otras haciendo materias nos pasaba eso. No. Suponete que son 25 preguntas, no sé, estoy inventando, ¿eh? Sí. No sé todavía cuántas van a ser, pero vas por la pregunta 22 y se te acabó el tiempo, y bueno, te va a contar todo lo que hiciste en las 22 preguntas. Ah, perfecto, buenísimo. Muchas gracias, profe, Obviamente por la aclaración. no te vas a poder sacar un 10 porque te falta... Sí. Claro, sí, se Sí, entiende. es así. Profe, tengo Les una cuento pregunta. esto. Dale. ¿Y nos unimos al Zoom mientras realizamos el... No. no. Listo. No. Lo que puedo hacer yo es estar en el Zoom por si tuviesen algún inconveniente, algún accidente. Sí voy a estar tomando oral a Néstor, después hablo con él, porque sí voy a tomar un examen oral en una situación particular, pero los que tengan que rendir el examen por plataforma no necesitan, no tienen por qué estar en el Zoom. El Zoom va a estar para que ustedes se asomen y nos avisen si tuvieron algún problema. El práctico no sé qué quedaron con Andrés, supongo que tienen práctico como siempre. No, profe dijo que lo iba a hablar con usted. Ah, bueno, lo hablo con él. Está bien. Pero que él quería que sí, por alguna duda que tengamos antes del parcial. Ah, sí, está bien. Bueno, no, evidentemente no lo... Dale, lo hablo con él y les anunciamos después bien concreto cómo queda. Sí. Y bueno, así va a ser el examen. Les quería contar algo más que es de la experiencia, no sé cuántos de ustedes ya rindieron exámenes con la plataforma, espero que muchos. La verdad que la plataforma funciona bastante bien. Me pasó en un par de veces que tuvimos mala suerte y se cortó la plataforma, se cayó, no sé, el sistema de la universidad, pero para que nos quedemos todos más o menos tranquilos, la vez que me pasó eso, se cayó por unos minutos y cuando volvió en donde ustedes estaban, o donde aquellos alumnos estaban. Quiero decir, si van 1 hora de examen y se cae la plataforma por 5 minutos, no es que pierden toda la hora anterior, ¿no? Pierden esos 5 minutos donde no se pueden conectar, porque lo que ustedes habían hecho queda guardado, ¿está? Esperemos que eso no pase, que no se caiga ni medio minuto, pero digo, si llegase a pasar, tengan tranquilidad de que las cosas que estaban hechas no se pierden. Bueno. Profe, ¿anotamos nuestro nombre y legajo por acá o no hace falta? No, en esta clase no. Después, en algún otro teórico